Y durante esa preparación siento que el Señor me dijo, bueno, yo usted aquí no lo necesito. Hasta aquí llegó su proceso, porque esta formación usted la va a aplicar en otra realidad. Y esa realidad es la docencia. Actualmente trabajo en un colegio católico, lleva el nombre de María. Mamita María siempre ha estado ahí. Dice la palabra del Señor en el Evangelista según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos y hermanas, yo soy el Padre Bernardo Moncada y les doy la bienvenida a una edición más de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo el testimonio de un hombre intelectual al servicio del Evangelio. Profe Andrés León, bienvenido a mi programa Vidas que dan fruto. Padre Bernardo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí pues estar aquí siendo una compañía aquí en este programa, siendo pues un invitado de una manera especial, ¿no? Entonces, pues nada, padre. Gracias, profe Andrés. Muchas personas que lo están viendo se preguntarán en este momento, ¿y quién es Andrés León? Y esto me da pie a mí, profe, para hacerle la primera pregunta del programa. ¿Quién era Andrés León antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Andrés León fue un niño que se formó en un hogar católico, ¿sí? Gracias, digo yo, gracias a Dios, mis padres me formaron pues dentro del catolicismo, acudiendo pues a los sacramentos, pero al hacer yo ese análisis a estas alturas de mi vida, digo, ese proceso o esa vida de católicos que llevaban mis padres, eran esos católicos del cumplimiento, ¿sí? No era el católico activo, el católico de la misa el domingo, y así me fueron formando. Pero en mí había una inquietud. Yo recuerdo que siempre les manifestaba que deseaba pues hacer parte de los acólitos, ¿sí? Estar allí en el altar, pero las circunstancias, las distancias, muchas cosas influían para que no llegara. Y ya pues al transcurso a la edad de los 8 años, cuando hice mi primera comunión, el padre que estaba en este momento en esta parroquia me hace esa invitación, que si quiero hacer parte pues, del grupo de acólitos y esto. Entonces pues yo con esa alegría le manifesté a mis papás y de ahí fue pues como naciendo, se fue incentivando más ese acercamiento hacia Dios, pero no era suficiente. No era suficiente, ya a la edad de 9, 10 años más o menos, ya nos fuimos a vivir al pueblo y donde construyó mi papá la casa queda a una casa, es la segunda casa que queda al lado de la iglesia. No había excusa para no Claro. asistir, para no aceptar el llamado que me hacía el Señor por medio pues, de este sacerdote. Entonces, el acercarme a la iglesia y el estar allí al lado del sacerdote fue generando en mí más inquietudes, ¿sí? No sentía esa satisfacción. Yo decía, no, esto como que no, yo quiero más, yo quiero más. No era pues ese chico fervoroso que no, pues es el que está en la iglesia, debe ser, no. Antes, en muchas ocasiones me veía señalado por mis compañeros en la escuela, en el colegio. ¿Sí? Ah, pero usted es el que le ayuda al padre, aquí el que viene aquí a armar el desorden, el que sí. Y digo yo, son esos momentos en los que el mundo, ¿sí? Se aprovecha y dice, no, este se lo está llevando Dios, entonces el diablo dice, no, venga, yo no me lo quiero dejar Claro, no lo va a arrebatar. soltar. Sí, entonces considero que eran esos momentos también de rebeldía, ¿sí? Esos momentos en los que en la noche, en la misa ya con mucha piedad, pero durante el día pues no lo vivía, ¿sí? Entonces esos vacíos se fueron acrecentando, a lo cual ya llegó un momento en el que no quería asistir,
tenía esa rebeldía de no ir a la iglesia, ya uno empieza a tener esos amigos que lo llaman a otras cosas fuera de Dios, ¿sí? Entonces, considero que hasta ese momento se da o se llega ese Andrés que quiere conocer a Dios, pero no toma la decisión, ¿sí? Ya llega un momento en el que Andrés conoce a unos padres misioneros, ¿sí? Y le hacen el llamado, un llamado, digo yo, escueto. No fue algo formal, ni oficial, ni venga, ¿no? Venga, ¿usted quiere ser misionero? Y yo, pero, ¿por qué me lo está diciendo a mí? Y como en seguirle el juego al padre, le dije yo, bueno, sí, me gustaría. Entonces me da un número donde me puedo contactar con un sacerdote. Al cabo como de 3, 4 meses, creo yo, no recuerdo ahora exactamente, tomé la decisión de hacer la llamada con un amigo, que éramos amigos en la iglesia y amigos para hacer las pilatunas en el colegio. En el colegio empecé a tener unos inconvenientes fuertes por temas de indisciplina, ¿no? Ya como que empiezan a brotar muchas cosas que había hecho, pero tenía ahí como tapaditas. Entonces, ese momento lo vi como el clave para salir de esa situación. Me comuniqué con este padre, nadie tenía conocimiento de esto. Me pidió mis datos, dirección, todo le di todo. Cuando a los días llegó una correspondencia a la casa. Yo estaba en el colegio y llegué a casa y mi mamá. Fue la pregunta, siempre la tengo aquí presente. ¿Usted en qué está metido? Yo también me pregunté, ¿yo en qué estoy metido? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Yo le dije, ¿por qué, madre? No, es que por ahí le llegó una correspondencia y eso. Yo, ¿pero de qué es? Cuando me lo pasó el sobre, yo vi que el sobre ya lo habían abierto. Bueno, pues en el momento uno juzga a la mamá, pero yo después dije, bueno, no, mi mamá lo hizo muy bien, Claro. el que lo estaba haciendo mal era yo. Entonces, cuando me encerré a la habitación y me puse a leer, ya empecé a recordar todo lo que había hecho, pero como que yo dije, no, como que no me pusieron cuidado. Entonces, en la noche llegó mi papá y le manifesté que ¿Qué decía la correspondencia? la correspondencia decía que me invitaban a ser parte de un proceso para iniciar en la vida religiosa. Entonces ya les comuniqué a mis papás, hablé con ellos. Fue sorpresiva la reacción de ellos. Yo pensé que no me iban a apoyar o simplemente me iban a sacar el lance, a salirse por la tangente, pero fue al contrario. Fue una alegría, ¿sí? De ver que pues de una manera autónoma, sin necesidad de que alguien me indujera o estuviera oiga, ¿sí? Me dijeron, listo, dijo, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces llené unos datos que me pedían, unos datos de ellos, donde pues contaba con la aprobación de ellos. Y al otro día mismo, recuerdo, fui con mis papás a poner la correspondencia hacia la ciudad de Manizales. Y así empecé el proceso con estos padres y nos comunicábamos por correspondencia hasta que me invitaron a una convivencia. Y ya en esa convivencia tomé la decisión y ellos me aceptaron de ingresar al seminario, ¿sí? Incluso el sacerdote de la parroquia con el que yo pues, llevaba pues, el acompañamiento ahí como acólito, cuando él se dio cuenta que yo iba a ingresar, pues se sintió un poco, porque me dijo, yo sí quería que usted se fuera para el seminario, pero todavía no. Y yo quería que usted se fuera para otra comunidad, me dijo. Claro. Bueno, cada uno jala para su lado, ¿no? Pero entonces es donde yo hago el análisis, digo, es que nadie me empujó. Me hizo ¿sí? el acompañamiento. Sí, fue una decisión que tomé, pues, digo yo, fue la mano de Dios la que me fue llevando, ¿no? Y ya estando en el seminario ya empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué?
porque ya no empiezo a ver a Dios como el acólito, como el niño, ¿sí? Inocente. ¿Sí? Ya no empiezo a ver a Dios como la misa, ir a comulgar y ya. ¿Sí? Ya ese Dios empieza a acabar. Más compromiso. Ya empieza a haber un compromiso, sí señor. Entonces ese compromiso me lleva a buscar nuevas experiencias. Yo siempre he dicho que gracias a Dios y a la vida, Andrés ha sido una persona bendecida en el sentido que siempre el Señor lo lleva a buscar más, a no conformarse, ¿sí? A ir más allá, a no sentirse satisfecho, ¿sí? Sino quedar siempre con ese espacio para seguirlo alimentando. Entonces, el proceso en el seminario me lleva a mi primera misión, ¿sí? Ya va la formación y me envían a la misión donde sucede algo interesante en su sí, vida que me da pie a mí para hacerle la segunda pregunta de este programa. ¿Cómo tiene el encuentro personal Andrés León con nuestro Señor Jesucristo? yo creo que ahí fue el momento fuerte. ¿Sí? Ya habían venido sucediendo momenticos, pero ahí fue donde En esa misión Dios hizo algo. ¿Qué hizo el Señor? Siempre a uno en las misiones lo envían acompañado. Resulta que el compañero que me enviaron no iba comprometido. Entonces, desde el primer día choqué con él. Pero por obra de Dios, yo creo que el Señor ya me estaba preparando y me estaba diciendo, aquí va a ser y aquí es donde lo voy a coger y le voy a decir, vea, yo quiero esto de usted. Como no tenía ese acompañamiento de ese compañero, de ese compañero de formación, encuentro que estaban allí también haciendo parte de esta misión un grupo carismático. Nunca había escuchado que eran los carismáticos. Me llamó la atención el nombre. Carismáticos, carisma. Eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque mi formación iba más desde la parte racional, del libro, de la teología, no experimental. Y eso es lo que yo le agradezco a los movimientos carismáticos porque ellos van más allá. ¿Sí? El carismático le invita a uno a vivir. Y en ese momento fue donde sentí la invitación a vivir quizás algo en lo cual me había preparado pero no me había dado cuenta. Cuando estábamos en el momento de oración, yo sentí ese agobio en el pecho. Y recuerdo que una persona que estaba allí me decía, es que usted se agarraba el corazón y estaba acostado. Yo era consciente, pero no de lo que estaba sucediendo, pero no era capaz de levantarme. Ahí, y esa presión en el pecho, yo me agarraba. Escuchaba todo lo que decían. Y esa persona que estaba allí llega y me dice, cuando pues terminó todo el proceso, me dice, usted lloraba demasiado. Pero, o sea, yo no sentía que lloraba y cuando me levanté yo no me veía las lágrimas. Me decía, usted lloraba demasiado y usted se agarraba el corazón y oramos por usted y en usted se rompieron muchas ataduras. Y ahí me empecé a cuestionar y a hablar mucho con él. Y entonces fue cuando dije, este fue el momento fuerte en el que Dios me habló, me dijo muchas cosas, pero estaba tan turbado que no le escuché en ese momento. Pero fue cuando me invitaron a vivir la oración de una manera diferente, ¿sí? Donde me invitaron a vivir la oración, no la oración del libro, no esa oración guiada, estructurada, que quizás muchas veces acomoda a la persona, ¿sí? Y desacomoda al espíritu. Pero cuando la oración se vive desde el espíritu, ¿sí? Entonces es cuando uno ya empieza a escuchar la voz de Dios. A los días me invitaron, el día sábado, eso fue, creo que fue un día miércoles que tuvimos esa oración, y al día sábado me invitaron a participar de la Eucaristía con ellos. Fue algo totalmente diferente. Pues para mí una misa era máximo de media hora. Y si eran otras misas por ahí de que viene la otra,
nombre del Padre nuestro que estás en el cielo. Y llegar a la misa donde nos reuníamos en mesa redonda, donde todos nos estábamos observando, el que ver que no era ya la hostia, sino el panásimo. Entonces es donde yo recordaba todo el momento de la última cena. Yo decía, bueno, todo esto que me aprendí, ¿sí? Todo esto que vengo estudiando desde la parte bíblica, aquí lo estoy viviendo. Y yo decía, bueno, quizás así lo vivió Jesús con los apóstoles. Porque es que uno cuando lo estudia dice uno, bueno, pues esto queda como vacío, queda ahí como limpio. Pero el estar en medio de los carismáticos me enseñó a vivir de una manera diferente la Eucaristía, ¿sí? El sentir ese regocijo, la presencia de Dios, el recibir el panásimo, el comulgar con el panásimo, ahí fue donde yo creo que se complementó esa experiencia fuerte de Dios. Y fue donde empecé a entender que Dios me estaba hablando y me estaba diciendo, oiga, sí, yo lo necesito que se prepare, que forme su mente, su razón, su intelecto, pero no que se declare un enemigo mío, sino que esa formación le sirva para usted vivir como yo quiero, a mi voluntad. Y es donde entendí que la voluntad de Dios para todos nosotros es que seamos felices, pero la felicidad la vivimos cuando realmente estamos regocijados en el Espíritu de Dios. Ahí es cuando realmente el hombre se siente feliz. Porque de ahí en adelante empecé a descubrir lo que es una crisis existencial. ¿Cómo descubrió eso? Por eso es que elegía esta cita bíblica y siempre me ha marcado bastante, donde la comunidad joánica, ¿sí?, retoma la predicación de Juan, en la cual Jesús les enseñaba y les decía, el que no nace de nuevo, pues está perdido, ya ahí se quedó, ¿sí? Y es donde yo considero que nuestra vida, nuestro espíritu, es un renacer constante. Porque lastimosamente estamos en el mundo, pero no tenemos que ser parte del mundo, ¿sí? Pero el estar en el mundo nos lleva a que nuestro espíritu esté en renovación constante. Y eso lo aprendí de los carismáticos, ¿sí? Que cada Eucaristía es un renovar el espíritu, ¿sí? Que cada momento de compartir en comunidad y de oración en comunidad es un renovar el espíritu, ¿sí? Entonces, esos momentos fuertes existenciales que empecé a vivir me llevaron a seguir creciendo, no a irme en contra de Dios, porque conozco testimonios de muchas personas que tienen esas crisis existenciales y siempre se van en contra de Dios y se rebelan y reniegan en contra de Dios. Pero vuelvo y digo, y muchas veces lo repito, gracias a Dios, Él me ha llevado siempre de la mano. Y en esos momentos de crisis existencial me ha dicho, siempre tengo presente esto, no se pregunte el por qué. Y el Señor, entonces yo le decía, bueno, si no me pregunto el por qué, ¿qué hago acá con esta crisis? Pregúntese el para qué. Y es el mensaje que también les quiero transmitir a cada uno de ustedes que están viendo en este momento este programa. Nunca se pregunten en un momento de crisis el por qué, porque cuando nos preguntamos el por qué nos vamos en contra de Dios. El por qué es la pregunta que hace el diablo. El por qué es la tentación. Ese por qué me lleva a ir en contra de y anteponer mi voluntad ante la voluntad de Dios. Pero si yo me pregunto en ese momento, ¿para qué? Es donde le estoy diciendo a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? Venga, muéstrame ahora cuál es el siguiente paso, ¿sí? ¿Para qué me estás haciendo vivir esto? ¿Para qué me quieres llevar allá? ¿Para qué me quieres en este lugar? ¿Para qué sucede esto? Entonces, yo creo que esa palabra que me da el Señor
en ese momento en el que en cada momento de crisis me pregunte el para qué, me ha llevado a no alejarme y no renegar de Dios, sino que en esos momentos entrar en ese silencio de los labios y ya pasar entonces pues, a vivir en el Espíritu. Pues qué bendición, profe André Lebro, escuchar su testimonio. Y esto me da pie para hacer la tercera pregunta de este programa. ¿Y cómo le sirve usted a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo llegó un momento en el que ya tomé la decisión de retirarme, ¿sí?, de la vida religiosa. Se retira del seminario. Me retiro del seminario. No es un retiro forzado ni que me dijeron, no, muchas gracias, no lo queremos acá. Fue un retiro preparado, digo yo. Considero que fueron alrededor de unos 6 meses en oración, en diálogo con mi director espiritual, en el cual se toma la decisión. Yo salgo de la vida religiosa muy agradecido y me le quito el sombrero a los sacerdotes y a las religiosas, porque considero que tanto el sacerdote o la religiosa que ha tomado la decisión de recibir el sacramento del orden sagrado, lo ha tomado con conciencia y ha hecho un sacrificio muy grande en su vida. Y durante esa preparación siento que el Señor me dijo, bueno, yo a usted aquí no lo necesito. Hasta aquí llegó su proceso, porque esta formación usted la va a aplicar en otra realidad. Y esa realidad es la docencia. Actualmente trabajo en un colegio católico, lleva el nombre de María. Mamita María siempre ha estado ahí, aunque no soy mariano por excelencia, aunque sí uno de mis primeros libros católicos fue Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Pero considero que también las personas divinas, ¿no?, la Santísima Trinidad junto con María, han estado siempre ahí llevándome y formando. En la docencia desarrollo pues esa labor también pastoral. No netamente desde la parte religiosa, desde la filosofía y desde la formación de las ciencias políticas, ¿sí? Y siempre trato de utilizar mi clase para mostrar a los muchachos que esa parte racional y esa parte social, cómo la podemos llevar a la vida y formar personas, ¿sí? Por eso también la cita bíblica me identifica mucho, porque es una cita bíblica que identifica al humanismo, ¿sí?, el humanismo cristiano. Porque si nos vamos a centrar en un humanismo filosófico, pues apaga y vámonos, ¿sí? O sea, ¿para qué vivimos? Pero ese humanismo cristiano nos lleva a vivir Dios-mente, a que este cuerpo, a que la carne sea instrumento de Dios, ¿sí? Entonces, yo trato de que mis clases se desarrollen desde esa parte, sabiendo que allí tengo instrumentos para lo que va a ser la sociedad de mañana, de pasado mañana y generaciones venideras. Bueno, profe, y esa experiencia suya como docente de filosofía y de ciencias humanas, y lo que usted fue cuando era niño, cuando era estudiante, y usted dice, bueno, y entender, trata de marcar más el corazón del joven, ¿no? Sí, porque el ver en ellos sus formas de expresarse, sus rebeldías, me llevan a entenderlos. Y yo creo que ahí es donde, no lo debería decir yo, pero pues en este momento no hay nadie aquí que que lo testifique. Pero yo creo que eso ha llevado a que me gane el cariño de mis estudiantes, a que yo los entiendo y sé por qué están pasando, ¿sí?, que me identifico, recuerdo, pero entonces eso me lleva a hablarles con autoridad, pero con la autoridad de Jesús, que es la del amor, ¿sí? Entonces el hablarles con amor y el ellos no sentirse
chocados, el no sentirse regañados, el no sentirse gritados, como dicen ellos, es que me gritan, es que no, sino que el sentirse corregidos con amor llevan a que me atiendan, me escuchen y estén siempre ahí a mi lado, ¿sí? Y eso me alegra bastante, ¿sí? Me llena el corazón, me llena el espíritu y hace que mi espíritu sea un espíritu alegre. Y digo yo, si mi espíritu está alegre, estoy haciendo la voluntad de Dios, no estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Amén. Profe, y dentro de este círculo de docente, ¿esas crisis existenciales continúan en su vida? Sí, y yo digo que van a continuar siempre. Claro que ahora ya no las vivo tan solo. ¿Por qué? Ya ya voy a cumplir el año de casado. Felizmente casado. Felizmente casado, y lo digo con esa sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? Considero que el Señor me ha bendecido con una excelente esposa. Y como me decía mi actual jefa en el colegio, me decía, yo considero que es muy bendecida la mujer que se casa con alguien que ha sido parte de la vida religiosa. Y le decía, ¿por qué? Decía, porque ustedes los forman para la vida. Y es donde yo hacía también esa reflexión, ¿no? El Señor me tuvo allí todo este tiempo para formarme, para no ser alguien más dentro de una sociedad, sino para sobresalir dentro de la sociedad. Que quizás no me tiene, como pensarán muchos, no, pues si el Señor lo formó, ¿por qué no lo tiene en una tarima o con... No, no, no. El Señor también desde ese anonimato lo lleva a uno a formar muchas personas. Siempre tengo muy presente las palabras del Padre Bernardo en algún momento en un encuentro de oración aquí en Bogotá, ¿no? Donde en oración me decía estas palabras proféticas, que el Señor le manifestaba que yo iba a llegar a muchas personas. En el momento empecé a cuestionarme, llegó un momento en el que me afané, yo decía, bueno, sí, yo creo en esa palabra profética que el Señor manifestó por medio de los labios del Padre Bernardo. Pero Señor, aquí estoy todavía, no me tienes en otros lados. Incluso empezamos el proceso de la visa, me negaron la visa. Y dije, bueno, ¿y qué pasa? Pero yo hago la reflexión y digo, todas estas personas a las cuales he llegado y en muchas personas con las cuales he estado compartiendo y ya tengo varios estudiantes que ya son egresados y ya están fuera del país. Digo, vea, por aquí estoy Sí, difundiendo, claro. por aquí estoy saliendo por medio de lo que yo le digo a otras personas. Y es que también es el Evangelio. El Evangelio retoma el mensaje de Jesús, pero saber que las Sagradas Escrituras del Evangelio se escribe mucho tiempo después de la muerte de Jesús, de generación en generación. Y yo creo que el Señor, o sea, el llamado que me hace y esa palabra profética de que iba a llegar a muchas personas, a muchos lugares, se está haciendo realidad poco a poco. Y ahí vamos con la paciencia. Bueno, profe, y también usted es profesor de Biblia y acompaña muchos grupos apostólicos. Si alguna persona quisiera comunicarse con usted, de pronto invitarlo a alguna comunidad o simplemente pedirle algún consejo, ¿hay alguna manera de comunicarse con Andrés León? Sí, claro. Me pueden conseguir en el WhatsApp más 57 320 261 9279. Ahí me pueden encontrar. Por ahí incluso también en las redes sociales, en Facebook me encuentran como Andrés León. En Instagram también me consiguen como Andrés León. Incluso por ahí de vez en cuando, sin ánimo de hacerle competencia porque sería muy complicado. En YouTube también tengo algunas reflexiones bíblicas, ¿sí? También me encuentran como Andrés León Vivas, Andrés León ¿sí? Vivas, Vivas. juntas con V, ¿sí? Bueno, ahí está, hermano, el profesor, el maestro Andrés León, dispuesto también a escucharlos, a acompañarlos. Yo personalmente doy fe. Cuando tenía la comunidad aquí en Colombia, el profesor me formaba a los servidores en Biblia y una formación excelente.
para la gloria del Señor. Y fuera de eso fuimos compañeros de estudio, universidad, porque yo estudiaba en la universidad de la comunidad de Andrés. Que Profe. también en algunas ocasiones ahí necesito mi asesoría y con mucho gusto ahí, ¿no? Sí, me hacía los trabajos, no, mentira. No, mentira, no, era asesoría. Asesor. Sí, la asesoría. Profe Andrés, muchas gracias, hermano, por acompañarme a este programa Vidas que dan fruto. Yo sé que su vida está dando mucho fruto como esposo y ojalá muy pronto como padre de familia también, mucho fruto y en los oídos de todos estos hermanos, sobre todo personas que han pasado por este proceso de seminario, que han abandonado muchas comunidades. Por lo general es como una constante, ¿no? Cuando una persona se retira a un seminario, siempre culpa a alguien, a veces culpan a Dios, a los superiores, a las comunidades. Pero qué bonito que haya podido superar eso y hoy en día sea un maestro y un maestro de fe y que pueda impactar muchos corazones. Gracias, profe, por acompañarme a este programa. Yo lo invito a que se despida del público que lo está escuchando. Bueno, en primer momento dar las gracias al padre Bernardo por la invitación a ser parte de su programa Vidas que dan fruto. Invitarlos a ustedes a que siempre estén pegados de la mano de Dios, a que no se pregunten por qué, sino para qué. Cuando nos preguntamos para qué, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si nos sentimos realmente felices desde el espíritu, no desde el cuerpo, sino desde el espíritu, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pues nada, simplemente invitarlos a vivir la felicidad de Dios. Amén. Y pues con estas palabras de Andrés León hemos llegado al final de este programa. Yo les recuerdo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube. Vamos camino a ese 1.000.000 de suscriptores y yo sé que con su oración y la suscripción lo vamos a lograr. Y como sacerdote y amigo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén.